Dios me los bendiga una vez más. Gracias por asistir a estas clases. Lo único que podría pedir de pronto es que si usted está viendo por primera vez, se suscriba a este canal y que por favor comparta estas clases que me supongo que hay muchas personas que lo necesitan. Entonces, continuando con lo que habíamos visto la clase anterior, habíamos visto que los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento al principio no tenían autor, que el autor de estos manuscritos lo pusieron a mediados del siglo segundo, y sabíamos que Mateo era un apóstol, Marcos era un discípulo de Pedro, Lucas un médico compañero de Pablo, y que también aparte de eso Lucas era como un periodista, como un investigador, y todo aquello que pudo investigar lo escribió en su evangelio y en el libro de Hechos también. Y Juan, que era uno de los apóstoles originales, que es el discípulo amado que nosotros lo conocemos. Pero aquello que nos habíamos olvidado de pronto en la clase anterior es ver aquello por lo cual se escribió estos evangelios y qué es lo que medularmente tienen estos evangelios. Entonces, el libro de Mateo nos va a hablar, el evangelio de Mateo nos va a hablar acerca del Jesús Mesías, el enviado de Dios. Mateo va a hablar como a los judíos, porque él va a hablar del Mesías divino. El evangelio de Marcos va a hablar como el Jesús humano, no solo como el divino, sino como más el Jesús humano. Y va a hablar más a los griegos que a los hebreos, porque va a hablar de un Jesús humano. Lucas va a hablarnos de un Salvador universal, y esto va a hablar a todo el mundo, el libro de Lucas, tanto a los judíos como a los gentiles, porque va a hablar acerca del Salvador divino. Y el libro de Juan, él sí le va a poner al Señor Jesucristo como un ser divino. El Evangelio de Juan va a hablar de Jesús como el ser divino que Él es. También habíamos visto que hasta ahorita lo que hemos estudiado acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, los manuscritos que tenemos nos han hablado acerca del nacimiento, luego pasaron a hablarnos de sus 12 años en el templo y ahora van a hablarnos desde sus 30 años que Él aparece nuevamente. En el transcurso del nacimiento a los 12 años no hay nada que los manuscritos que nosotros tenemos digan, y desde los 12 a los 30 tampoco hay nada. Pusimos ahí unos ejemplos para que si usted es un poco curioso vaya y lea aquello. Por ejemplo, el protoevangelio de Tomás, que va a hablar acerca de la infancia de Jesús, pero que en muchas de estas oportunidades vamos a ver que es muchas cosas de fantasía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, mientras estudiamos al Señor Jesús, que muchas de estas cosas pueden ser fantasía nada más. O desde los 12 a los 30 que habíamos puesto como el protoevangelio de Acuario, en el cual el Señor Jesús va a ir ante los Dalai Lama y va a aprender un montón de cosas. Pero esto nada más como curiosidad. Pero habíamos visto que el Señor Dios va a poner en nosotros un fundamento que digan lo que nos digan, no nos van a sacar de ese fundamento, como habíamos visto también en la primera clase acerca del ciego de nacimiento, que los sacerdotes, los principales maestros de la ley, le decían: ¿cómo puedes creer en un Jesús que es pecador? Y este ciego de nacimiento les decía: pues si es pecador o lo que sea, yo sé que era ciego y ahora veo. Entonces, cada uno de nosotros debería tener algo aquí adentro que no importe lo que nos digan, no importe lo que investiguemos o cosas así que nos van a mover el piso, como lo hemos visto en lecciones anteriores, que nos mueven el piso, sino que nosotros tenemos un fundamento firme y decimos: no, yo creo en el Señor Jesucristo por esto que yo tengo aquí, que es un testimonio firme en mi corazón. Entonces, esto habíamos visto antes y ahora vamos a continuar con nuestras lecciones. Bueno, también vimos que el Evangelio de Juan enviaba al Señor Jesucristo directo a conseguir discípulos, pero que los Evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, luego del bautismo de Juan, lo enviaron al desierto. Entonces vamos a coger estos evangelios que nos hablan de enviarlo al desierto, y vamos a coger el Evangelio de Lucas para poder empezar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí va a empezar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el capítulo 4, versículo 1 dice: el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Yo siempre digo a las personas que cuando lean las escrituras no simplemente la lean, sino que cuando estén leyendo se hagan preguntas como: ¿qué me llama la atención en lo que acabo de leer? Sea una frase, sea una palabra, sea un versículo, siempre deberíamos decir: ¿qué me llama la atención en lo que acabo de leer? Y para darles un ejemplo, está aquí Lucas 4.1. Dice: el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando yo veo esto y me hago esa pregunta: ¿qué me llama la atención? ¿Qué me quiere decir?
lo primero que viene a mi mente es hacerme la gran pregunta. ¿Este versículo primero me está hablando de que Jesús es Dios o no? ¿Por qué me está hablando este versículo de eso? Porque yo ya he visto que en los capítulos primeros de los evangelios de Mateo o de Lucas, nos hablan de un Jesús que fue engendrado en María sin que intervenga ningún hombre humano, sino que la pancita de María empezó a crecer de la nada porque un ángel vino y le dijo a María: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y así que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De la nada empezó a crecer, no hubo ninguna intervención. Entonces yo me atrevo a decir, Jesús es Dios por su forma de que fue engendrado. Pero sin embargo, aquí en este versículo me llama la atención cómo es posible que el versículo me diga que Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo. Si Él es Dios y tiene todo el poder porque Él es Dios, ¿cómo es posible que ahora a los 30 años, cuando va a empezar su ministerio, el Evangelio de Lucas me diga que el Espíritu Santo llenó de poder al Señor Jesús? Es decir, que el Señor Jesús no tenía el poder de ser el Hijo de Dios y de haber nacido un ser divino, no lo tenía. Bueno, hay versículos bíblicos, como por ejemplo, el apóstol Pablo a los Filipenses le va a decir que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, siempre fue igual a Dios, y eso no tiene que irse de nuestra cabecita, Jesucristo siempre es igual a Dios. Él dice, el apóstol Pablo a los Filipenses, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, es decir, que como hombre, haciéndose esclavo de todos. Mire, entonces sí, Jesucristo nació como Dios, fue engendrado como Dios, pero sin embargo el Jesús mismo dice que renuncia. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, él renunció a esa igualdad. Sí, yo soy Dios, yo tengo todo el poder de Dios, fue engendrado por Dios creador, por ende tengo todo el poder, pero yo renuncio a eso. Me hago igualito a cada uno de vosotros como a cada ser humano. Primer punto. En el libro de los Hechos, el mismo Lucas va a escribir y nos va a decir así en el libro de los Hechos 10:37. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret, y es lo que estamos viendo. Después que bautizó a Jesús en el río Jordán, pues ya fue llevado por el Espíritu al desierto, dice. Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Es decir, como dice el apóstol mismo, allá a los filipenses, él renunció. Y cuando estos 30 años él va a empezar su ministerio, es bautizado por Juan, entonces él dice, ahora yo necesito el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice, Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Y Dios va a estar con él. Y como va a estar con él, entonces Jesús va a hacer un montón de cosas. Por eso dice, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está sobre él. No el poder en sí mismo, sino el poder que da el Espíritu de Dios a los hombres, a los seres humanos. Y en el libro de Primera de Juan 4:2, el apóstol Juan y el apóstol hermano nos va a decir esto. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios. Miren, ustedes van a saber si tienen o no tienen el Espíritu de Dios por esta razón. ¿Por qué? Si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Si usted reconoce que Jesús vino a este mundo y se va a comportar en estos 33 años de vida en este mundo como verdadero hombre, es porque usted tiene el Espíritu Santo. Así de simple dice el apóstol Juan en su primera epístola en el 4:2. Así que, ¿es Jesús Dios? Pues sí es Jesús Dios, pero en la vida que va a tener aquí en esta tierra se va a comportar como un hombre. Va a ser hombre. Y todo aquello que va a realizar va a ser bajo el poder del Espíritu Santo. No su poder intrínseco de él porque es Dios, no. Sino que va a necesitar del Espíritu Santo que venga sobre él porque él va a comportarse como un hombre, 100% hombre durante todos sus 33 años aquí en la tierra. Entonces, si seguimos leyendo, dice, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, por eso fue bautizado y luego de esto fue alejado, el Espíritu lo guió al desierto. De una lo van a llevar al desierto. ¿Para qué? Bueno, dice, allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Ese es el punto clave y el punto principal.
Ahora, ¿por qué el diablo va a hacerle caer en sus trampas si el diablo sabe que él es Dios? No, porque el diablo va a saber que él en sus 30 años tiene que comportarse como un ser humano común y corriente, como cada uno de nosotros. Y como un ser humano común y corriente, él va a vencer al diablo. No con el poder divino intrínseco que él tiene, sino como un ser humano lo va a vencer. Y como el diablo sabe esto, entonces dice, muy bien, entonces aquí vamos a hacer un montón de cosas para hacerlo caer. Y empieza el diablo, cuando empieza el ministerio del Señor Jesucristo, el diablo también empieza con todas clases de trampas para hacerlo caer. Y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Y esta es una de las cualidades también de un ser humano. Un ser divino no va a sentir hambre, un ser humano sí. Y después de 40 días de no haber comido nada, él siente hambre. Y ahí empieza toda la cosa. 4:3 dice, entonces el diablo le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Mire, y esta es la clave. El diablo sabe que a sus 33 años tiene que comportarse como hombre. Y el diablo va a intentar hacerle caer al Señor Jesús en la trampa de que él pueda comportarse como Dios, sacando el poder que él tiene como Dios. Este va a ser la trampa que el diablo va a poner a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la clave de las tentaciones que el diablo va a tener en contra de nuestro Señor, la clave es si es que eres hijo de Dios. Es decir, si es que tienes el poder divino dentro de ti, entonces haz esto. ¿Y qué le va a decir el diablo como primera cosa? Si tú tienes el poder divino, si tú eres un hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es para Dios convertir unas piedras en pan? Nada. Pero Jesús va a decir, no, yo no soy Dios, soy hombre. Entonces el Señor Jesús le va a contestar al diablo ¿con qué? Con lo que la Biblia dice. Por eso es tan necesario que uno tenga en la mente y en el corazón lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús le dice al diablo, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Así que, mira, el poder divino puede hacer que las piedras se conviertan en pan, por supuesto que sí. Pero la Biblia dice, y yo voy a estar sujeto a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué voy a estar sujeto a lo que la Biblia dice? Porque mi Padre que está en los cielos dio esta palabra como reglamento para nuestra vida en la tierra. Entonces el Señor Jesús, que a sus 12 años, cuando se perdió en Jerusalén, y los papás lo encontraron en el templo hablando con los sacerdotes y los maestros de la ley, dice que ellos estaban fascinados con lo que el Señor Jesús sabía. Y ahora a sus 30 años, todo lo que él sabe de la palabra de Dios que está en su mente y en su corazón, va a sacarlo ahorita con las tentaciones del diablo. Entonces, su arma poderosa, por decirlo así, del Señor Jesús contra el diablo en esta tentación va a ser lo que la Biblia dice. Así que primerito, cuando el diablo le dice, si eres hijo de Dios, saca tu poder y convierte estas piedras en pan, el Señor Jesús le va a decir, mira, en la palabra de Dios dice, no solo de pan vive la gente. No solo de pan, sino de toda la palabra de Dios. Así que no voy a hacer nada de eso. Y no se olviden que de aquí en adelante la clave va a estar en que el diablo le va a tentar queriendo que el Señor Jesús se comporte como divino y no como humano. Ahora, lo primero que el diablo va a tratar de tentarle a Dios es en sus necesidades básicas. Él tiene hambre, pasó 40 días sin comer, ya tiene hambre, es una necesidad. Y a través de esto también nos va a enseñar a nosotros que somos seguidores de Jesucristo, que somos cristianos. Mire, si el diablo va a tratar de hacernos caer porque tenemos una necesidad y conforme a esa necesidad vamos a caer en algo, no, la palabra de Dios dice que no. Esas necesidades van a ser suplidas por Dios, pero nosotros debemos estar en honrarle al Señor primero. Así que no solo de pan vive la gente, sino de la palabra de Dios también. 4:5 dice, después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto, desde allí en un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Y le dijo, todos esos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí, me adoras. Y Jesús le va a responder nuevamente, la Biblia dice, adoren a Dios y obedezcan solo a Él. Así que diablo, nada de que te adoren, nada de que... ¿Por qué quieres que te adore? ¿Por qué quieres que te haga reverencias? Porque el diablo le está diciendo que él puede ser próspero,
que Él puede tener riquezas, que Él puede tener toda la gloria, que están en las naciones. Y todas estas riquezas y ese poder y esa gloria que tienen las naciones le ha sido entregada al diablo, dice Él. Él tiene su potestad. Y Él puede dar a los que le adoren a Él. Él va a dar la gloria, las riquezas, el poder y la potestad que tiene en las naciones, en el mundo. Las riquezas del mundo Él va a dar a todos aquellos que le adoren. Y la prosperidad, tenemos que tener tanto cuidado en cuántos nos están hablando acerca de prosperidad. Mucho cuidado. Pero el Señor Jesús le va a decir al diablo aquí también, con toda la escritura que Él tiene en su mente y en su corazón: diablo, la Biblia dice adoren a Dios y obedezcan solo a Él. Así que olvídate, no quiero ninguna prosperidad, no quiero ninguna riqueza, quédate con ellas, yo no te voy a adorar a ti. La Biblia dice que adoran a Dios única y exclusivamente. Ahora Lucas 4 dice: finalmente el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y allí le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, otra vez, si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad tienes poder dentro de ti, tírate desde aquí, pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, y ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Y miren que el diablo es astuto, es la serpiente astuta del Génesis, aquel que tentó a Eva y la hizo caer. Este mismo está ahorita con el Señor Jesús. Y como Él mira que el Señor Jesús pronuncia la palabra para que quite la tentación del diablo dentro de sí, Él tiene la palabra en su mente, Él tiene la palabra en su corazón, y con esa palabra le está diciendo al diablo: no puedo hacer lo que tú dices porque la palabra de Dios dice tal cosa. Ahora el diablo va a utilizar la palabra. Va a utilizar la palabra contra el mismo Jesús. Y el Señor Jesús, como Él tiene conocimiento de la palabra, Él va a decir: claro, la palabra dice así. ¿Y qué es lo que me estás diciendo, diablo, a ti? Es una palabra, es una promesa de Dios. Pero fíjate, diablo, la Biblia también dice. La Biblia también dice. No tienes que dejar a un lado un versículo y alejarlo del otro versículo. Mira, úneles. Contémplales a las dos partes del versículo. Diablo, sí es verdad que Dios dice que Dios mandará a sus ángeles para que me cuiden, pero la Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Y lo que tú estás haciendo ahorita, aún citándome el versículo de la Biblia, es que haga caer en una trampa a Dios, y yo no lo voy a hacer. Pero este versículo que me muestras aquí es un versículo de protección, es una promesa de Dios para protección. Sí es. Pero para ponerlo a la par de la palabra que también dice que no trate de hacer caer a Dios en una trampa, entonces yo cumplo la palabra que dice que no trate de hacer caer a Dios en una trampa, y no la palabra de protección que el Señor Dios me está diciendo. Así que, diablo, aléjate de mí, porque aunque tú uses la palabra también dice lo contrario. Así que yo me guío por no hacerle caer a Dios en una trampa, aunque la palabra de Dios mismo diga que hay una promesa de protección a mi favor. Así que, diablo, aléjate de mí. Lucas 4:13 dice: el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, todas. Y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Dios y el Señor Jesús nos está enseñando mucho aquí. El libro de Santiago nos va a decir a los cristianos lo siguiente en Santiago 4:7. Por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Y este versículo de Santiago refleja todo aquello que acabamos de ver ahorita de Jesús y el diablo en el desierto. ¿Qué era? Primero Jesús obedecía. ¿Cómo obedecía? Conforme a la palabra que tenía en la mente y en el corazón. Y esa es la obediencia. Si me amas, guarda mi palabra. El Señor Jesús obedece la palabra de Dios. Obedece lo que tiene escrito, lo que él ha leído, lo que hasta sus 12 años los sacerdotes y los escribas quedaban perplejos con todo lo que él sabía, con todo lo que él tenía en su cabecita. Ahora le hace frente al diablo. Y el libro de Santiago dice: obedezcan esa palabra de Dios, háganle frente. Es por eso que el Señor Jesús le hace frente al diablo diciéndole: mira, está escrito tal cosa, está escrito tal cosa. Háganle frente al diablo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando le hagan frente al diablo con la obediencia de las escrituras? Él va a huir. Por eso dice aquí en el 4:13, se va a alejar del Señor Jesús por algún tiempo. Y es porque el Señor Jesús lo va a vencer
con la obediencia a la palabra de Dios que está escrita en su mente y extiende en su corazón. Entonces, ¿cómo empieza el Señor Jesús su ministerio que ahorita estamos mirando? Empieza el ministerio del Señor Jesús 100% hombre, lleno del poder del Espíritu Santo. Es la primera cosa que tiene el Señor Jesucristo y que nos va a enseñar a cada uno de nosotros, que va a empezar su vida cristiana, podríamos decirlo así, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Con el conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento de la palabra de Dios es que le va a mantener ante las acechanzas del mismo diablo. El conocimiento de la palabra de Dios. Por ende, estas dos cosas nos ha enseñado mi Señor ahora, que para empezar nuestra vida cristiana y para empezar un ministerio debemos estar llenos del poder del Espíritu Santo y debemos conocer la palabra de Dios para no ser tentados por el diablo, aún inclusive cuando el diablo utiliza la misma palabra. Si nosotros conocemos bien la palabra, le vamos a decir al diablo, diablo, sí, esto está escrito, pero también está escrito esto otro. Y yo voy a hacer caso a esto otro. Así que esto es lo que nos ha enseñado el Señor Jesús y vamos a aprender muchísimo acerca de Él en todo este estudio. Dios me los bendiga hasta nuestra nueva oportunidad.